hubiesen muerto por la iglesia, y no es así. Ellos, si reconocen que el Señor es el Salvador y que Cristo es el Señor de la iglesia, deberían reconocer que no son el dueño ni son el jefe, sino que son siervos y ovejas. De hecho, toda elección debe someterse a la dirección de Cristo. Todo reconocimiento y todo nombramiento se debe de someter a la autoridad de Cristo, a la dirección de nuestro Señor. ¿Y cómo lo identificamos eso? Tenemos las Escrituras. Por eso vemos los requisitos, por eso vemos el perfil del siervo, por eso vemos la- la- las verdades que nos enseñan sobre el liderazgo. Es por eso que vamos a la palabra del Señor, porque reconocemos que ahí encontramos la dirección y también entendemos que el mismo Espíritu Santo que habita en los creyentes también por la palabra del Señor que mora en ellos está dirigiéndolos a reconocer y nombrar a aquellos hermanos que el Señor ha puesto en medio de su iglesia para servir con esta labor. No son dueños, son un siervo y también son parte del rebaño. Tenemos algunos versículos y podemos visitar Efesios, solo como para dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Sé que se entiende, pero vamos a leer Efesios 1, 22, 23. Dice, vamos a leer del versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolos de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Encontramos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia tiene un rol importante acá en la tierra, mostrando la autoridad del Señor. También tenemos Colosenses, una de las cartas que tiene mucha relación con Efesios. Colosenses 1:18. Dice, y acá está explícitamente expresado, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Así que ahí vemos que hay solamente una cabeza y hay un liderazgo, por eso se llama liderazgo en la iglesia. La cabeza es el Señor y todos los demás somos siervos, todos los demás somos parte del rebaño. Ahora, la semana pasada, como ya bien se mencionó, observamos los requisitos del pastor bíblico. Y entendemos que también es importante considerar el perfil del siervo, que es un elemento general, ahora específico. Podríamos recordar que debía ser irreprensible, sobrio, hospitalario, apto para enseñar, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, no dado a ganancias deshonestas, no dado al vino, y podemos seguir con cada una de los requisitos. O sea, nadie debería estar sospechando de un comportamiento pecaminoso de él, y así también mostrar un buen testimonio y el amor de Cristo con todo lo que hace y deja de hacer también. Su vida familiar y su testimonio son parte de este llamado porque está siendo respaldado por el Señor, y él, más que un respaldo a ciegas, es muestra de la obra de gracia en su vida. Encontramos que hay dones que les permite llevar a cabo este ministerio de enseñanza. Y había una pregunta, me recuerdo que el pastor Matías preguntó qué preferíamos más, si ¿cómo era la pregunta, pastor Matías? Sobre un predicador promedio versus un predicador excelente, dotado. Ah, ya. Un pastor promedio con un carácter piadoso o un predicador que salta a la fama, pero con un carácter más o menos. Esa era la pregunta. Y es importante recordar que deberíamos priorizar el carácter
por sobre las aptitudes que podamos ver, e incluso el deslumbre de un don en el uso y la práctica del don. Eso es lo que el apóstol Pablo batallaba con la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto, ¿qué es lo que ocurría? Todos querían dones, pero nadie quería el carácter de Cristo. Ahora, bien, para no ahondar mucho más en eso, sino que ir ya a nuestra iglesia, lo primero que debemos de saber es que somos parte de una corporación que se llama Iglesia Evangélica Unión de Centros Bíblicos. No hay una iglesia central, sino que somos un conjunto de iglesias que estamos amparadas y estamos de acuerdo en la misma declaración doctrinal y tenemos en sí mismo reglamentos internos que hemos acordado desde la convención. La convención es la unión de todas las iglesias por sus representantes, que son los pastores ancianos. Habiendo dicho eso, dentro de lo que nosotros tenemos en esta declaración doctrinal de la iglesia, e incluso también dentro del reconocimiento de los reglamentos internos, tenemos la autonomía de la iglesia local. Y eso es lo primero que debemos de entender, que la iglesia local es autónoma y tiene autoridad como congregación para tomar sus propias decisiones, y lo hacemos. Entonces la elección del pastor corresponde a esa misma autoridad y esa misma autonomía. Ese reconocimiento y nombramiento de pastores, ancianos, obispos, también responde a esa misma autoridad y autonomía. Ahora, esta autoridad y autonomía corresponde necesariamente en relación a otra iglesia local, nunca de las Escrituras. Las Escrituras son las que regulan esa autonomía y esa autoridad. Es por ello que vamos a las Escrituras para entender cuál es el perfil del siervo y cuáles son los requisitos y mandamientos. Entonces, el liderazgo que es reconocido se versa de acuerdo a los requerimientos de la Biblia, los requerimientos en la verdad. Y entendemos que este liderazgo en nuestras iglesias locales son plurales. O sea, hay un directorio de pastores, un directorio de ancianos. El liderazgo no es individual, sino que es plural, y entendemos que ahí hay sabiduría porque es lo que encontramos en las Escrituras. Siempre se habla de los ancianos de las iglesias, nunca se habla del anciano de la iglesia. Se menciona de los pastores de la iglesia, nunca se habla del pastor en la iglesia. Entonces ese término debe de ser también importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos que hay hermanos reconocidos por la congregación, por la asamblea, que tienen la misma autoridad concedida y transferida por Dios para llevar a cabo los ejercicios que el Señor le impone a todos los que son llamados para ser pastor anciano. Y tenemos una referencia bíblica. Tenemos una referencia bíblica aquí en Hechos 14, podemos visitar allá. Hechos 23. Vamos a leer un poquito antes. 21. 14:21, Hechos 14:21. Dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y eso es clave. Es más, dentro de la corporación se tiene considerado esto, y para que un grupo de creyentes pase a ser reconocido como una iglesia de unión de centros bíblicos en cuanto a su autonomía y funcionamiento e independencia y autonomía, de recursos incluso, se debe de considerar cierta cantidad de miembros, pero también al menos 2 ancianos
2 pastores que puedan llevar a cabo esta labor. Se reconoce eso, ahora no sé si es necesario de acuerdo a cómo se está expresado ahí, en la corporación me refiero, aquí lo vemos claramente que es de sabiduría de parte del Señor, pero lo que sabemos es que es sabio, es el modelo que vemos en la palabra de Dios, porque podemos fiscalizarnos, podemos sobrevernos mutuamente, podemos contraponer ideas, proponer ideas, podemos llevar a cabo conversaciones importantes centradas en la palabra del Señor y, y así vamos sirviendo de acuerdo a lo que el Señor nos vaya guiando a hacer. Entonces siempre se ve este modelo en la palabra del Señor. Ahora, tenemos otra arista, cuando vemos que el apóstol Pablo ve que una iglesia está pasando problemas, dificultades, enviaba a misioneros, pastores, maestros, como por ejemplo lo fue Timoteo. Timoteo en la iglesia de Éfeso, o una de las iglesias locales de Éfeso. ¿Y cuál es su orden? Y por eso vemos en 1 Timoteo que le manda a Timoteo establecer liderazgo. Entonces, vemos a un apóstol que tiene la autoridad de haber visto al Señor Jesucristo, de haber recibido enseñanza directamente de Él. Encomienda esta labor de constituir ancianos. Ahora, constituir ancianos no era decir, ya usted, vamos a trabajar juntos. Era un proceso más complejo que eso. Y por eso le anima a Timoteo a enseñar la palabra del Señor, ser buen obrero, trazar la palabra con verdad, esperando que la misma eficacia de la palabra del Señor que se cita en 2 Timoteo 3:16, que la palabra es útil para transformarnos, para corregirnos, para convencernos y para enseñarnos a cómo debemos de vivir. Le dice que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Ese hombre de Dios no solamente para el liderazgo, sino para todos los creyentes, pero ahí vemos la importancia del proceso para formar a los líderes que iban a tomar esa responsabilidad de guiar a la iglesia, de cuidar a la iglesia, de apacentar la iglesia. Entonces nosotros tenemos esa misma autonomía y esa misma autoridad para formar ancianos, para formar creyentes que se dediquen a este ministerio de la palabra, para que se dediquen a este ministerio no solo de la palabra, sino que también de la oración. Así que eso es parte. Ahora, el proceso ya es un poco más detallado y más extenso. No quiero que se mareen con lo que está ahí, pero creo que es un poco inevitable. ¿Qué necesitamos siempre? ¿Qué necesitamos siempre para tomar en cuenta toda decisión? La oración y la búsqueda de la dirección de Dios. Aunque en el día a día uno identifica ciertos hermanos que pueden tener o que el Señor lo puede estar llevando a esa responsabilidad, a ese servicio. Que es una de las cosas que consideramos la presentación de las nominaciones de los hermanos de la misma iglesia, que se acerque no necesariamente en un proceso muy estructurado, sino que los mismos hermanos o algún hermano se pueda acercar y decir, ¿sabe qué? Creo que este hermano podría llegar a ejercer cierto liderazgo, que los hermanos darle la instancia a la congregación, a la asamblea, de que pueda ella opinar y proponer a ciertos hermanos. Por eso es la idea de presentación de nominaciones. Nosotros tenemos estructurado de cierta manera aquí en centros bíblicos. En nuestra iglesia también, que se entregaba una cierta hojita y eso se devolvía, pero se tenía que desarrollar cierta evaluación doctrinal de carácter y llamado del postulante por el equipo pastoral del momento. O sea, se recibía la nominación, pero tenemos que ser responsables de analizar, de evaluar, de si es pertinente seguir adelante con el proceso o no. ¿Por qué? Porque hay requisitos, hay un carácter descrito y eso es importante. Entonces, no podemos pasar por alto ello. Ahora, los pastores presentan una resolución después de esto, de la evaluación. Se debe de
presentar una resolución, no es como que queda en el aire. Los pastores debemos de responder frente a esta nominación. Y eso es con indicación. Indicaciones a considerar. Esto puede ser ya una capacitación, formación, desarrollo sobre los hermanos que puedan estar postulando. ¿Existe la posibilidad de desestimar alguna postulación? Por supuesto. Siempre eso ha pasado y creo que es parte de tomar con seriedad el asunto. No es como antojo, no es un antojo, sino que responde a los criterios de la palabra del Señor. Siempre es eso. Se indican, en algún momento, se indicaría a los hermanos que estarían aptos para comenzar el proceso de conformación, de reconocimiento y nombramiento de ser ancianos pastores. Eso es como un poco el proceso. Porque cuando viene la postulación podemos nosotros decir, o la nominación podríamos decir, bueno, consideramos que está bien el hermano, vemos su carácter, pero vemos que hay herramientas que necesita tener. Entonces, podemos comenzar un proceso adecuado para ello, adaptado para ello. Y entre ellos podríamos nosotros decir algunos cursos de seminario, algunas capacitaciones específicas que podamos brindar nosotros desde una tutoría. Por ejemplo, estoy dando ejemplos de variables, cosas que puedan ocurrir. Entonces, eso se debería de comunicar a la congregación. Vamos a entrar en este proceso, porque reconocemos que el hermano, estamos viendo también que el Señor lo está llamando. Entonces, no podemos quedarnos ahí, tenemos que actuar y apoyarlo. Ahora, ¿qué se solicita durante el proceso también? Seguir orando, no podemos prescindir en ningún momento de la oración. Tenemos que acompañar a los hermanos, no solamente como fiscalizadores, no ver cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, sino apoyándolo en oración, en compañerismo. Este es el tiempo para que la iglesia observe asuntos que puedan preocupar. Antes de llegar a tener una reunión oficial de miembros, que digamos, hay una recomendación y consideramos que el hermano se ha preparado, ha estado invirtiendo tiempo, y podemos decir nosotros que ya está listo para que la iglesia pueda reconocerlo. Antes de eso, antes de decir, hermanos, ¿están de acuerdo? ¿Reconocen a nuestro hermano? Se me ocurren nombres de ejemplos que se dan en la escuela, pero ¿reconocen a tal hermano como nuevo pastor, nuevo anciano de la iglesia? Antes de que llegue a esa reunión, se deben de presentar observaciones o cosas que puedan preocupar. Porque si bien nosotros estamos liderando, deberíamos liderar, no somos omnipresentes ni omniscientes. Hay cosas que se nos pueden escapar. Y evidentemente se nos escapan cosas. Así que ahí la iglesia articulada, mientras acompaña al hermano en este proceso, en oración y también preocupándose por su vida, debería decir, ¿sabe qué? Esto es preocupante. Me pasa eso. He visto esta actitud, o he visto este comportamiento, o he visto este pensamiento, esta presentación de cierta enseñanza, he visto estas cosas que nos preocupan. Y ahí podemos conversarlo y tomar alguna medida. Ese es el tiempo antes de llegar a una resolución. Se les brinda la oportunidad de servicio intencionales y relacionadas con el servicio pastoral. Eso también sería parte del proceso, antes de llegar a la misma resolución. Para colocar en práctica intencionalmente los dones que ya ha estado ejerciendo. Porque una de las cosas importantes que debemos de pensar es que un anciano, un pastor, no nace de la noche a la mañana, y así también sus dones no los recibe del momento en que es reconocido como pastor o cuando se nomina. Los dones los recibe con anterioridad. Entonces se debería apreciar cierta manifestación de ello antes de eso. Por eso lo llevaron a nominar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, debemos de reconocer al hermano que está buscando hacer discípulos, está buscando enseñar, está buscando animar a los otros, está buscando manifestar esa preocupación por la vida del otro, está buscando eso, con todas sus dificultades, con todo lo que puede implicar el día a día, el ajetreo, pero está ahí, busca estar ahí, busca manifestar que aquí está un hermano con el cual se puede contar. Eso también es fundamental. Entonces, entendiendo eso, deberíamos intencionar, doblemente intencionar ciertas ocasiones que puedan mostrar cuáles son sus dones, incluso probando con la enseñanza, porque se entiende que los requisitos de un pastor anciano debe de ser que sea apto para enseñar, que abra la Biblia en cualquier escenario, en cualquier momento, y te pueda entregar un mensaje, te pueda alentar, te pueda corregir. Si bien hay veces que nos vamos a un, a un área en específico de corregir, pero también animar. Y no solo hablar, el escuchar. El escuchar. Hubo un tiempo donde estaba, no sé si en auge, el tema de que los que estaban enseñando escuchaban un minuto a la persona y ya tenían como el asunto resuelto y empezaban a hablar. No, es al revés. Primero escuchamos mucho, y por eso a veces las preguntas son similares, repetitivas o demasiado indagantes, pero son necesarias para saber escuchar y sacar como un panorama completo de acuerdo a la necesidad del alma, necesidad del hermano, del creyente. Entonces eso es como algo importante, que el hermano abra la escritura y de acuerdo a la interacción pueda enseñar, te pueda entregar el mensaje del Señor. Y una vez entendido el tiempo que esto pueda conllevar, porque esto en cierta medida va de acuerdo al crecimiento que da el Señor. No es algo que muchas veces podemos decir en calendario. No es como los plazos de un contrato en sí mismo. Es complejo. No regulamos eso. Invertimos tiempo y esfuerzo, por supuesto, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da el Señor. Lo da el Señor. Entonces, con ese sentido, entendemos que los tiempos pueden ir fluctuando, deben ser flexibles y debemos de entender eso, porque no es nombrar por nombrar, no es reconocer por reconocer, no es instalar por instalar, es cuando vemos que el Señor ha llevado su buena obra y nos ha guiado. Ahí, una vez finalizado ese tiempo, se lleva a cabo la votación congregacional con espíritu de unidad, con el espíritu de unidad. Podríamos quizás detallar cómo debería ser esa votación, pero no es el caso. No es el caso. El propósito es mostrar que cuando se vote, se reconozca y digamos, sí, al menos debe ser una cantidad importante. Una cantidad importante. En los reglamentos se habla cerca de un 75%, no solamente de mayoría simple, cuando hablamos del pastorado. Al menos un 75% de los hermanos que estén de acuerdo. Siempre va a haber alguien en el cual el hermano postulante o nominado, en el cual se invirtió su vida, probablemente no haya tenido una cercanía muy grande, pero quizás la mayoría de los hermanos sí pudo reconocer su servicio. Entonces, esa mayoría deberíamos también escuchar, no solamente las voces disidentes. Que por cierto, no lo estoy mencionando como algo malo, sino como una realidad que se puede enfrentar. Así que, una vez de eso, podríamos nosotros decir, tenemos un nuevo pastor, un nuevo anciano. Es un proceso de reconocimiento, es un proceso de conocer al creyente, de ver sus dones y también de interiorizarnos en su vida, invertir en su vida. Ahora, ciertas luces tenemos de cómo puede ser la votación. Así que en Hechos 13 encontramos
Dice, versículo del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay varias cosas. ¿Cómo el Espíritu Santo les dijo a los creyentes de la época que tenían que apartar a dos varones? ¿Cómo se lo habrá dicho? ¿De manera audible? ¿Qué medio habrá utilizado? Aunque hubieron casos que pasó, pero ¿este podría haber sido configurado el caso? No necesariamente. Sí. Ajá. Una, como una convicción fuerte y prácticamente fue generalizada. Y por eso el escritor Lucas le da el énfasis que fue el Espíritu Santo que los apartó. Entonces, por eso es importante, cuando vemos cómo la iglesia está siendo movida por la palabra del Señor y tiene esta convicción de que los hermanos deben de ser reconocidos como pastores ancianos, llevan a cabo este proceso. Y por eso se toma un poco de tiempo, porque deben de haber estado ayunando o buscando al Señor, orando intensamente, para que el Señor nos ilumine, para que el Señor nos muestre, para que el Señor no nos haga establecer a un hermano que el Señor no quiere que sirva en esa área, porque somos un cuerpo y el cuerpo de Cristo tiene múltiples miembros y esos miembros tienen su función específica. Entonces, ese es el punto. Por eso necesitamos distinguirlo de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. No podemos prescindir de ello. Y luego viene la instalación. Les impusieron las manos, ayunando y orado, le impusieron las manos y lo encomendaron al ministerio. Ahora, volviendo a la idea de que más adelante también constituyen ancianos, están formando iglesias. Una palabra que pasó por alto es en el versículo 23 de Hechos 14, y con esto vamos a estar cerrando, cuando dice constituyeron ancianos. Hay algunas versiones de las Escrituras, una Biblia que me gusta mucho, que es la Biblia textual, en una cuarta edición. Esta Biblia textual se las recomiendo porque toman como referencia los manuscritos de manera directa y empiezan a interpretar la palabra del Señor para traducirla. Entonces, el versículo 23, en esa versión dice así: y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Algunos dicen que esa votación, y se da por entendido en el concepto original de la palabra aquí, es mano alzada. Cuando dice, y después nombrarles ancianos por votación, alzando la mano, eso, nombrándoles ancianos alzando la mano, en cada iglesia, por medio de la oración y el ayuno también les encomendaron el servicio. Entonces, ahí tenemos como una luz también de la forma en cual se podría hacer. Se podría llevar a cabo esto. Y aquí hay sabiduría, es la palabra del Señor, y es por ello que todo proceso, toda decisión debe estar basada en la oración. No podemos prescindir de ello. Incluso si los pastores queremos concentrarnos para llevar este proceso aún más y llegar
a la práctica de la disciplina del ayuno, también podría ser. Aunque hay algunos que nos beneficiaríamos, algunos hermanos un poco más flaquitos que quizás les complicaría, pero eso. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Sí, muchas gracias por la pregunta, la va a contestar el pastor Mati. No, hay algunos que nunca han hecho esa transición, y esa es la verdad. Por ejemplo, la iglesia episcopal la nombra desde la jerarquía de la iglesia, porque ellos tienen jerarquía. Entonces, el pastor dominante o presidente es el que decide llamando con ellos a todos sus oficiales y deciden. Tenemos otro modelo que es los presbiterianos, que es muy similar a lo que nosotros tenemos. Ellos reconocen hermanos y el presbiterio en sí mismo va nombrando a otros pastores y le está constantemente informando eso, informando a la congregación. Ellos los examinan, ellos hacen todo el proceso, sin vincular mayormente a la iglesia. El congregacionalismo es donde nosotros nos encontramos, es donde reconocemos que la autoridad en sí misma no está en un grupo de hombres, sino que está en la iglesia. Y los pastores lideramos ese proceso. Ahora, esa constitución de ancianos no está describiendo el proceso que quizás mencioné ahora, pero lo que se entiende es que todos los requisitos son visibles y todos los requisitos necesitan el testimonio de otro. O sea, para que sean aprobados. Es imposible que sea solamente aprobado por un grupo de personas, suponiendo que somos 3, 4, 5. Entonces, por eso también le encomendamos esa autoridad a la iglesia y le reconocemos esa autoridad a la iglesia para nosotros decir que esta constitución de ancianos y pastores, si bien pasa por el filtro de nosotros, porque según el proceso también incluí que a veces hay desestimaciones de casos, de postulaciones, y eso es parte de nosotros, es parte de nuestra autoridad y es parte del cuidado que podemos ofrecer a la iglesia y tenemos que llevarlo a cabo, porque si no lo hacemos, si decimos ya, cualquier nominación es suficiente para que sea así, no tendría mucho sentido en nuestra labor también. Esa es la verdad. Entonces, en ese aspecto, se toman las nominaciones porque no somos omnipresentes y omniscientes, evaluamos el proceso, nos comprometemos en llevar adelante el proceso y cuando vemos que está todo ok, los presentamos. Si no está todo bien, no los vamos a presentar. Ahí es donde también está el filtro y se mezcla, yo creo, y se distribuye bien la autoridad que el Señor le dio a la iglesia y le dio la autoridad también a los pastores, porque los pastores están como para liderar. Entonces, hay veces que esta práctica se hizo solamente de unipersonal,
Una persona solamente lo evaluó, una persona solamente lo vio, pero necesitaba a otro para que se cumpliera esto. No es que por antojo yo digo no, no, mejor no. Y si otro hermano que también tiene madurez, tiene otra visión, por eso es importante el equipo del, del directorio pastoral. Entonces hay algunos que no han dado el salto, hay otros que lo tienen más o menos, y nosotros creemos que estamos en una postura equilibrada y bíblica, porque no eliminamos la autoridad de la iglesia, en la cual también somos parte, y también somos responsables de llevar a cabo este proceso y recomendar a personas que ya visiblemente son irreprensibles para llevar a cabo el ministerio. Eso es lo que podría contestar. Sí, sí, sí. Yo creo que se puede presentar de varias maneras. Yo creo que es parte de los detalles que debemos de enfrentar frente a la circunstancia de el posible nuevo anciano. Porque hay algunos hermanos que tienen esa personalidad de decir, ¿sabe qué? Y son súper abiertos, tienen un buen testimonio y son súper abiertos en decir, yo deseo esto, necesito ayuda. Pero hay otros hermanos que se dedican a servir y la iglesia ve su servicio, la iglesia ve sus dones y lo recomienda. Yo creo que ambas cosas son válidas, pero cuando hablamos de la evaluación de la evaluación del proceso, creo que incorpora eso. No es como eliminar, vamos a tener solamente una ruta, porque si empezamos a normar incluso todas las variables que se podrían dar para un posible postulante al ministerio, no, sería una locura. Sería notificar cada caso. Pero entonces cuando nos enfrentamos a esta posible incorporación de algún hermano o el deseo de algún hermano, tenemos que evaluar con todos los requerimientos específicos y creo que es buena la observación porque es algo que se puede dar. Ahora, no le podemos decir al hermano que no quiere, no, usted tiene dones, pues que sirva, pues si no quiere. Entonces, algo pasa en su corazón, hay algo ahí en el llamado. Pero aquel que quiere mucho, pero se porta más o menos, también tenemos que evaluarlo. Entonces, no es todo aquel que quiere ni todo aquel que no quiere, porque incluso aquel que no quiere puede ser redarguido de parte del Señor para que quiera. Pero no podemos asegurarlo. En el momento no. Sí, ahí está. Entonces, por eso es el proceso. Juan. Ujú, 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 ujú. Sí, así es. Igual estamos avanzaditos en el tiempo, así que en honor al tiempo vamos a finalizar. Eh, Traigan sus preguntas la próxima semana
Así que aprovechamos el tiempo también para preguntas. Es más, yo conozco casos de cerca, de muy de cerca, que tuvimos que conversar, animar, eh, y el Señor generó esa convicción. No fue, no fue de la noche a la mañana, pero generó esa convicción. Entonces, eso es importante a considerar, que los tiempos son del Señor y nosotros hacemos lo que podemos hacer. Bien, oramos, nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna, y nos presentamos delante de ti sabiendo que necesitamos aprender de ti, necesitamos crecer por tu gracia, necesitamos ser fortalecidos por ti, y que ayudes a crecer a nuestra iglesia, que nos ayudes a avanzar en la fe. Estas instrucciones, esta verdad es maravillosa, Señor, y confiamos en tu bondad, y sabemos que te pertenece a ti la iglesia y tú te has propuesto que la vas a hacer avanzar, y confiamos en ello. Te alabamos, Padre, porque la iglesia está en tus manos y cada uno de nosotros estamos en tu redil, somos ovejas de tu prado. Gracias, Dios, y agradecemos este tiempo, también por los alimentos que nos vamos a servir durante este receso. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.